días, bienvenidos El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Eduardo Escobar, abogado, está con nosotros. Señores, estaremos abordando diferentes temáticas de coyuntura, de actualidad, pero particularmente expectativas ante la nueva composición aritmética legislativa a partir del 1 de mayo. Para muchos, simple y sencillamente ya no hay ningún tipo de argumento de aquí para adelante, ya no se puede justificar nada en este país. De eso vamos a estar conversando, señores, porque también hay acusaciones muy, pero muy puntuales sobre la legislación saliente. De eso vamos a hablar. Aguántenme un ratito, señores. Les presento el correspondiente resumen gracias a Mr. Donut, el correspondiente resumen de la entrevista del día de ayer para efectos de ilustración. Iniciamos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Camilo Álvarez, abogado, analista, está con nosotros. Bienvenido, un gusto. Jorge Villacorta, también destacado analista. Don Jorge, bienvenido, un placer, buenos días. Los partidos políticos, así como se han planteado, simplemente entran en este problema del debate que si el sistema democrático representativo que tenemos realmente satisface a la gente, le resuelve a la gente. Y resulta de que todas las respuestas son negativas. Aquí, en el 2018, el famoso investigación es el barómetro, dijo que más del 70% de la población no le interesaba la vida democrática y preferiría prácticamente el autoritarismo. Ahora el mundo ha cambiado totalmente. Las comunicaciones han significado un cambio total distinto. Las aspiraciones que genera toda la comunicación a través de los sistemas electrónicos, el teléfono, ha hecho que cambie el mundo. Y eso es lo que los partidos no han entendido. Y peor aún, las cúpulas de los partidos, ya en el caso de El Salvador, que se acostumbraron a tener los beneficios de lo que llamamos partidocracia. Los partidos políticos han perdido una visión política. Cuando decimos visión política, me refiero a que ha habido, en cierto sentido, un alejamiento de todos sus principios por convertirse en instituciones electorales. El problema es que cualquier partido que sea, se saca su ideología, su visceralidad en tiempo de elecciones. Pero pasado eso, en vez de luchar por esos principios y en beneficio de la gente, ¿qué es lo que se da? Se tiene que dar un acomodo de gobernabilidad. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, licenciado Eduardo Escobar, quien es representante de, precisamente director de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido, feliz día. Buenos días, Sergio, gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias a ti por acompañarnos. Tenemos muchos temas que conversar desde este punto de vista. La primera, Eduardo, es... vamos a hablar de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, desafíos de la nueva legislatura, deudas de la saliente, Eduardo, pero quisiéramos hablar sobre varios temas y es que tú estuviste reunido con el representante de Joe Biden, entre otras personalidades de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales que van a tener una ponderación, Ricardo Zúñiga. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál fue lo que tú podés recoger de esta visita? Y en términos muy puntuales, pero programáticos y casi pragmáticos, ¿cómo podríamos sintetizarle a la población salvadoreña el mensaje que él traía? Por favor. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir que este es un primer acercamiento, por ejemplo, con sociedad civil, que se tiene desde la administración Biden y particularmente con el enviado Zúñiga, que es quien se va a encargar de los temas de la región.
Yo creo que en la visita se dejaron claro un par de cosas. La primera, el espaldarazo que da el gobierno de Estados Unidos a sociedad civil, a las organizaciones, y esto en consonancia con lo que ya se venía manejando, que el gobierno de Estados Unidos le va a apostar al tema de la corrupción apoyando a sociedad civil. Entonces eso creo que sin duda es uno de los puntos a destacar. El otro tema también es el respaldo a CICIES, y de hecho tuvo una reunión, una conferencia de prensa donde se hizo público el tema del donativo a las CICIES. Se reunió con los cabezas de las instituciones de control, Corte Suprema, Fiscal General, etcétera. Entonces, digamos, le dio ese respaldo a estas instituciones, un acto obviamente político de respaldo, y al final el punto es cómo se logra trabajar coordinadamente en ambos países para tratar de cambiar las circunstancias, las causas de la migración. Eso, y ahí está involucrado el tema de la corrupción, del fortalecimiento del Estado de Derecho, como uno de los pilares que van a empujar este esfuerzo de tratar de mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, por ahí va el asunto, Sergio. Okay. Una de las exposiciones que hizo el representante y también desde los Estados Unidos diferentes senadores y congresistas es el tema de libertad de expresión, de libertad de la prensa, una deuda muy grande por parte de la Asamblea Legislativa saliente, porque en los últimos días ha querido básicamente aprobar, le queda una semana, la próxima semana, ahora es jueves y un día podríamos decir, pero simple y sencillamente las cuentas ya no le dan a la Asamblea para poderlo hacer, así como una gran cantidad de hechos como la ley del agua, por ejemplo, etcétera, del cual es esta Asamblea Legislativa que se le acuñó muchísimas cosas, de las cuales no hizo en 3 años, como el día de ayer lo decía don Jorge Villacorta, mire, si ya no lo hizo en 3 años, mucho menos ahorita. Sin embargo, el tema de la libertad de expresión o el ejercicio mismo, El Salvador cae en ranking de libertad de prensa. Tengo esta nota para efectos de ilustración, se lo compartimos. La libertad de prensa está amenazada en gran parte del mundo. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras, El Salvador bajó al puesto 82 en el ranking de libertad de prensa durante el último año. El listado está compuesto por más de 180 países. Esta categoría significa un retroceso para el periodismo nacional por las dificultades al ejercer la profesión. En el informe se destaca que El Salvador registra una de las mayores caídas en la clasificación 2021, debido a los obstáculos para los periodistas al cubrir la pandemia. Además, se mostró la falta de transparencias en el acceso a la información pública y la dificultad de realizar entrevistas a representantes del Estado sobre la situación. Desde el sitio web de la organización se establece que El Salvador tiene una nota de 0.79. Informó para Noticiero 1, Alison Cibrián. Gracias a nuestra compañera Alison Cibrián del Noticiero 1 por esta nota. Eduardo, la Asamblea Legislativa, desde acá, de esta tribuna de entrevista, Bessie Ríos muchísimas veces le estuvo diciendo: señores, ¿cuándo van a aprobar la ley de protección al periodismo? Señores, ¿cuándo la van a aprobar? Señores, ¿cuándo la van a aprobar? Y la Asamblea Legislativa saliente simple y sencillamente hacía caso omiso. Pero no estamos hablando de los últimos 6 meses, estamos hablando de los 3 años completos en los cuales se le venía estimulando precisamente para este tema. ¿Cuán importante es tener un factor real de poder doctrinariamente, como se le conoce al periodismo, como punta de lanza para tutelar los demás derechos dentro de la Constitución de la República, Eduardo? Bueno, en un sistema democrático, sin duda, la prensa y el ejercicio de la libertad de prensa son fundamentales para poder informar a la ciudadanía sobre la gestión pública que está desarrollando un gobierno o los diputados de la Asamblea Legislativa. O sea, aquí en general el poder político, ¿qué es lo que hace el poder político? Y en esa medida la prensa juega ese papel de informar, pero también de escrutar el ejercicio del poder. Y esto, sin duda, como digo, en un sistema democrático es fundamental porque
la prensa ayuda a generar voces, no solo a mantener el discurso oficial. Entonces, eso creo yo que es sin duda un elemento importante. Que hay que decir también, Sergio, que la visita del enviado Zúñiga también significó reunirse con periodistas, porque también este es uno de los ejes que se ha reconocido y que se debe de impulsar, el tema de la libertad de prensa, el ejercicio adecuado de este derecho. Ahora, la Asamblea Legislativa sin duda deja, y no solo diría esta legislatura, Sergio, aunque en esta es la que se conoció la propuesta de ley, pero digo, la Asamblea Legislativa en general ha dejado varias deudas en las diferentes legislaturas que ha tenido. Y esta es una, pues el tema de cómo proteger el ejercicio de la profesión periodística y que, de acuerdo con el ingeniero Villacorta, pues, o sea, ¿por qué estar en este momento tratando de impulsar esta ley que ya termina la legislatura y que ya se anunció desde la presidencia que cualquier aprobación de una ley va a ser vetada? Entonces, no tiene mucho sentido hacer esto porque ya no da el tiempo. Porque la lógica hubiese sido, se aprueba, lo veta el presidente, lo supera la Asamblea Legislativa, regresa el presidente y el presidente, al no quererlo sancionar, lo envía a la Sala de lo Constitucional, que allá es donde se definiría, pero no pasó esto, entonces ya estar queriéndolo aprobar en una semana, pues creo yo que sería contraproducente. Okay. Fiscal General de la República se reunió con el señor Ministro de Justicia y Seguridad. Este tema es importante precisamente para los países del Triángulo Norte para poder tener un apoyo un poco más fuerte sobre los 2.000 millones de dólares de los cuales se van a destinar. Entre otros temas, le están adjudicando las oleadas sucesivas de migración a la falta de combate del crimen organizado, de la corrupción, de la impunidad en nuestro país. Para efectos de ilustración, tengo dos notas. Arranco con la primera, bajo esta reunión que tuvieron estos dos altos funcionarios. Por favor. El fiscal general de la República, Raúl Melara, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sostuvieron su primera reunión. El objetivo de la Junta fue indicar las líneas principales para fortalecer el trabajo articulado y lograr la efectividad al momento de combatir el crimen. Hablamos también con el señor fiscal sobre el tema de mejorar las coordinaciones en temas de desaparecidos. Ha sido una reunión bastante provechosa en el sentido de los acercamientos que se necesitan para fortalecer todo el área de investigaciones y poder reducir tanto la impunidad en el tema de delitos de homicidio contra los menores y contra las mujeres. El funcionario agregó que junto a Melara coincidieron en temas que se deben solucionar a nivel nacional y lograr la seguridad idónea para la población. Se sumó el señor fiscal general adjunto, con quien también estrechamos y coincidimos en algunos temas para mejorar precisamente la coordinación interinstitucional y es nuestra labor como gobierno de seguir coordinando con las diferentes actores en el tema de la justicia y la seguridad. Desde que Villatoro asumió el cargo, apuesta a la investigación de los delitos para combatir las desapariciones y homicidios, que actualmente van en aumento. Informó para Noticiero 1, Alison Cibrián. Muchísimas gracias. También tengo la acusación en contra de cómplices de corrupción del ex fiscal general de la República, Luis Martínez. Y es que esto es una muestra de un funcionario público que estuvo al servicio de un presidente, Mauricio Funes, una persona que no solamente se le ha instruido por una gran cantidad de delitos, sino que él, bajo la categoría de reo confeso, estableció en la sección de probidad, donde él recibía mensualmente dinero procedente de casa presidencial como fiscal general de la República para hacer o no hacer o dejar de hacer en la administración del delincuente Mauricio Funes, de la misma forma en que Elías Antonio Saca en vista pública también manifestó cómo es que se le daba orden a la Corte de Cuentas de la República para que no solo auditara, sino que esto fuera control remoto.
Este tipo de hierros son precisamente los que no se deben de volver a cometer en nuestro país. Presentan acusación formal en contra del ex fiscal general de la República. Con esta nota se la presentamos. La investigación final contra 6 ex testigos criteriados del caso denominado Corruptela fue presentada por la Fiscalía General de la República. Los acusados estaban ligados a delitos de omisión a la investigación, privación de libertad por funcionario público, empleado público, agente de autoridad y peculado. El fiscal del caso brindó declaraciones sobre los implicados en dicho proceso. Se ha presentado el dictamen de acusación contra empleados de la Fiscalía que tuvieron en su momento calidad de testigos y se les dio un criterio de oportunidad de la acción pública, ya que ellos iban a declarar en hechos que también son atribuidos al ex fiscal general de la República, Luis Martínez. El jurídico indicó la composición del dictamen donde se establecen las obligaciones que se dieron a conocer durante la etapa de instrucción. Hoy se ha presentado un dictamen de acusación por esos hechos. Se ha trabajado un dictamen que tiene 892 páginas aproximadamente. Se han agregado diligencias que han ido recabando y han sido recolectadas y puestas a disposición ahora ante el juzgado séptimo de instrucción de San Salvador. La Fiscalía solicitó al juzgado que los incriminados que se adueñaron con más de $400,000 pasen a juicio, para que se programe consecutivamente la fecha de audiencia preliminar. Informó para Noticiero 1, Alison Cibrián. Gracias por esta nota, estas dos notas de Diario 1. Voy contigo, Eduardo, tu opinión, porque el combate al crimen organizado, el combate a la corrupción, a la impunidad, es precisamente lo que como hecho generador deviene en falta de oportunidad de los salvadoreños, crecimiento, y por eso muchos de ellos, entre otros temas, deciden mejor emigrar a otro país. Y así es la óptica de los nuevos representantes de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Tu opinión? Claro, en el tema del combate a la corrupción en nuestros países es fundamental la institución fiscalía, particularmente el fiscal, ¿verdad? Eso no hay duda de la relevancia. Y en este caso creo que es importante que lo tengamos en mente porque al actual fiscal le quedarán 7 meses, un poco más, un poco menos, y hay elección de fiscal. Y en esa medida le corresponderá a la legislatura entrante, dominada por Nuevas Ideas, hacer esta elección. Entonces acá el punto, y que creo que todo el electorado, todos los votantes, la ciudadanía que no votó incluso, pero digamos quienes apoyan a Nuevas Ideas y al presidente, deben de estar pendientes y hacer una exigencia hacia Nuevas Ideas de que realice un procedimiento adecuado de elección de fiscal y termine eligiendo a aquella persona que sea la comprometida con los intereses del país, que tenga la capacidad para ejercer el cargo de fiscal y que no cometan los mismos vicios, los mismos errores que se le han señalado a estos partidos políticos que están dejando de tener el control legislativo. Es decir, que no haya una elección solo por interés político, sino que sea una persona, digo, con las credenciales, con la independencia, porque ¿qué es lo que se ha dicho siempre de por qué falla la Asamblea Legislativa o fallaba en la elección de los funcionarios? Porque se elegía a alguien vinculado al partido, sin independencia. Entonces, creo yo que ahora la ciudadanía tiene que vigilar esto. Viene la elección de magistrados de Corte Suprema, que también la ciudadanía debe de vigilar. Entonces, creo yo que ese deber tiene la ciudadanía. Listo, aguántenme un ratito, señores, tenemos muy buenos consejos para todos ustedes. Si usted quiere lucir impecable en este 2021, Classic 57 Barber Shop es su mejor opción, ubicado en el Centro Comercial La Joya. Tiene muy buenas promociones para todos ustedes. Recuerde, Classic 57 Barber Shop, su mejor opción. Listo. Eduardo Escobar, director Acción Ciudadana, hay muchas expectativas en torno a la entrada de la nueva legislatura 21-24. ¿Por qué?
Primero porque se ha señalado yerros cometidos en el pasado y se espera que no se vuelvan a cometer. ¿Como cuáles? Aguántenme un ratito, les presento la siguiente nota para efectos de ilustración, por favor. La Asamblea Legislativa será renovada hasta en un 76% para el periodo 2021-2024. Este porcentaje corresponde a 64 diputados nuevos y 20 que fueron reelectos en las pasadas elecciones del 28 de febrero. La mayoría de los cargos fueron tomados por la coalición Nuevas Ideas y Gran Alianza por la Unidad, consiguiendo 61 votos con 55 afiliados al partido CIAN y 6 por Gana. Entre los diputados electos se encuentran profesionales con carreras universitarias diversas y que han ocupado cargos en el Ejecutivo, iniciando la administración pública durante el gobierno de Nayib Bukele. Por su parte, Nuevas Ideas manifestó que no se reunirán en sesión plenaria con los diputados de la legislatura saliente. Informó para Noticiero 1, Alison Cibrián. Gracias a nuestra compañera Alison Cibrián de Diario 1. Eduardo, muchísimas expectativas en torno a este tema. Es decir, la mecha, el rasero, la vara, uno mismo se la pone en el ofertamiento que uno puede articular en determinado momento cuando va a un cargo público. El partido oficialista señaló en su momento los diputados, los candidatos, de los cuales han sido objeto de críticas, lo decía el día de ayer don Jorge Villacorta, cuando ellos manifestaron que se iban a bajar el sueldo y que se iban a quitar el fuero. Esto surgió precisamente luego de las acusaciones en contra del diputado Norman Quijano. Ahora, en los últimos días, funcionarias dicen que ya no es tan necesario bajarse el sueldo ni tampoco quitarse el fuero. El tema es que se está hablando de que no se vuelva a repetir el tema de los asesores, de las plazas fantasmas, el tema de la transparencia, el tema de la reducción de la junta directiva dentro de la Asamblea Legislativa, el tema de que dentro de esto se dé el seguro de médico hospitalario, etcétera, y que tampoco se hable nuevamente de la construcción del edificio que en determinado momento se había estado mencionando. Eduardo, tu opinión. Bueno, la Asamblea Legislativa sin duda en este momento se tiene la oportunidad de hacer cambios a nivel organizativo y obviamente cambios en la forma de que ellos hacen la gestión que les corresponde, la gestión legislativa. En lo interno, pues creo yo que lo que tú has dicho, que hay que hacer cambios, hacer ajustes, sin duda es necesario. O sea, se tiene que hacer. Aquí el problema o la duda que se tiene es si lo irá a hacer Nuevas Ideas, cómo se necesita que se haga. Es decir, será Nuevas Ideas el partido que va a llevar y que tenga la capacidad de llevar mayor transparencia a la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde entra la duda, porque no hemos visto en su actuar un tema de transparencia y ya mandaron una mala señal en el día de la acreditación, que un funcionario del Ejecutivo les impidió o les ordenó, como se quiera ver, no dirigirse a la prensa como bancada legislativa. Entonces ya vemos ahí, creo yo, un tanto problemático el arranque de esta legislatura, que ya es lo que uno preveía, que se iba a dar este tipo de situaciones donde la Asamblea iba a ser pues un apéndice del Ejecutivo y pareciera que eso es lo que va a pasar. El punto acá es, como digo, podrán hacer estos cambios, o sea, digo, no solo hacerlos, sino que si les dan el sentido necesario. Porque está bien que se reforme el tema de el uso de los gastos de representación, seguros de vida, eso está bien. Eso creo que nadie se va a negar de que se tiene que hacer un uso racional de esos recursos. Pero el punto es, irán a implementar un mayor grado de transparencia, y insisto con esto, o sea, de que si la Asamblea va a tener ese punto. Ahora, con lo otro de quitarse el fuero y rebajarse el salario, esas eran propuestas populistas, pues, o sea, eso creo yo que no es ni hay que mencionarlo porque ni es un debate serio, Sergio. Lo que ellos plantearon, pues, era un tema de ganar votos, quedar bien con el electorado. Pero no es lo que pretenden todos los partidos en determinado momento. No. El tema es que te amarra.
voy a quitar la partida secreta. Es populista, pero al final es una propuesta. Pero no es se diferente, hace. ese sí es diferente. ¿Por Pero qué? digamos, quitarme yo el fuero porque tendría primero que pasar un proceso de reforma constitucional. O sea, no puedo llegar yo como diputado ahorita y decir, me quito el fuero. O sea, hay una disposición constitucional que tendría que reformarse y ya sabemos el proceso de reforma. Entonces era un tema populista, Sergio, o sea, lo que ellos plantearon, para congraciarse con la ciudadanía. Porque se dice, nos vamos a bajar el salario. Pues sí, pero ya a la hora de estar en el cargo se van dando cuenta de que esa situación no es posible. Ahora, lo que pasa, Eduardo, es que ciertamente es un tema populista como aquel diputado altamente cuestionado, Gallegos, que cada vez que vienen las elecciones está hablando de la pena de muerte. Sí. Y entonces él lleva 7 periodos y no presenta ni una tan sola acción en contra precisamente de cualquier tipo de iniciativa diferente a este, ni mucho menos este. Entonces, cada vez que viene empieza a arremeter contra las maras, pero él está más señalado que las maras en este país de varios delitos de los cuales se han articulado. Entonces, indistintamente que es populista, tampoco no se lleva ni a un feliz término de presentar ninguna iniciativa. Sí, yo lo que te quiero decir, Sergio, es que eso no lo vamos a ver que se concrete. Eso es lo que yo quería decir, pues, o sea, eso simplemente fue una... Pero va a traer un desgaste, entonces. Eso es lo que tendría que ver la gente. O sea, lo que le prometieron, lo que le dijeron. Porque acá, Sergio, más allá de si es populista, si es irrealizable, si no le compete, el punto es que la población debe de ver qué fue lo que le dijeron, qué fue lo que le prometieron, qué es lo que iban a hacer. Y esperar que lo concreten. Y al ver que no se concreta, por cualquier motivo, reclamar. Decir, mire, usted me prometió que iba a hacer esto. Porque ahorita solo estamos hablando del tema organizativo de la Asamblea. No estamos hablando de lo que van a aprobar. Porque hay mucha gente que está a la expectativa de, por ejemplo, el tema de pensiones, por mencionar un tema. El tema de aguas. O sea, ahí hay varios temas relevantes que la ciudadanía está esperando una solución. Y entonces, vamos a ver si le dan la solución y la ciudadanía, al ver lo que le aprueban con lo que dijeron, ahí es donde tiene, y repito lo que decía en el bloque anterior, ahí es cuando la ciudadanía tiene que estar vigilante y exigirle. Eso es lo que le queda a la ciudadanía, porque si yo apoyé a esta propuesta, a este partido, pues yo espero resultados. Y si no hay resultados, ahí es donde la ciudadanía tiene que exigir. Ahora, otra acción que podría pasar por una reforma constitucional, pero desde ya se está valorando, Eduardo, es reducirle el 6% a la Corte Suprema de Justicia. Desde ya se está valorando y eso es un tema también vía reforma constitucional. Sin embargo, no se está pensando hacerlo por esa vía, simple y sencillamente por unas disposiciones generales del presupuesto. Entonces, el tema, Eduardo, es que también va a haber otro ente colegiado como la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, que va a estar muy pendiente de esto y que muy probablemente se han hecho señalamientos donde se dice, mire, tenga cuidado, no vaya a entrar en aquel tipo de tentaciones de querer meter reformas para empezar a rotar a magistrados de la Sala de lo Constitucional, como lo quiso hacer Arena, como lo quiso hacer el FMLN cuando se fue a meter con Cifrido Reyes, con el cerrajero, a la Corte Suprema de Justicia, y ahí iban Gallegos y compañía. Corte Interamericana, te recordás, Centroamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Su opinión. Yo creo que ahí hay un riesgo, Sergio, y lo digo con toda franqueza, en el sentido que intenten hacer todo esto que tú mencionaste, que ya la Sala de lo Constitucional ha dicho que no se puede, que es inconstitucional, pero que lo intenten hacer. El riesgo que yo veo es que obviamente la Sala activaría los mecanismos que tiene para defenderse, ¿sí? Inaplicaría cualquier reforma, dejaría sin valor cualquier decreto. Es decir, la Sala se puede autoproteger cuando se intente hacer este tipo de maniobras que son inconstitucionales. Pero ahí viene el punto. La Sala puede frenar con una resolución este tipo de hechos, pero ¿qué sabemos? Y ya lo demostró el Ejecutivo, que puedan en este caso, y lo hizo también el FMLN, si tú te recuerdas, allá en 2012. ¿Con relación a qué? Con lo del cerrajero y todo eso. No, claro, por eso lo mencioné, que lo había hecho con Cifrido Reyes claro. y todo. Claro. Entonces pueden volver a intentar este tipo de hechos, pero
Y ahí es donde uno tiene el temor, que puedan utilizar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional Civil, para hacer a un lado a los magistrados. O sea, ese es el riesgo, que no quieran acatar una resolución. Por ejemplo, quieran desmantelar la Sala de lo Constitucional, moviendo a algunos magistrados, poniendo a quienes quieran, por ejemplo. Y que la Sala se autoproteja, emita una resolución, que eso es inconstitucional, que no se puede hacer, y que se resistan a dar cumplimiento a la resolución, desconozcan a estos magistrados, coloquen a los que ellos quieran y utilicen a las fuerzas de seguridad. Sí, y no solamente desconociéndolo, sino que iniciando hasta procesos para quitarle fueros y procesos penales y civiles y administrativos. Claro. Ese es un escenario posible, que esperemos que no lo hagan. Porque te digo, Sergio, yo sí creo que pueden hacer esto, pero en el fondo espero que no lo hagan. Espero que no caigan en esa tentación de intentar hacer esto, porque esto generaría inestabilidad, sin duda, y esto sería una ruptura del orden democrático. Entonces, esperemos que sean responsables los diputados de Nuevas Ideas, no intentando este tipo de cosas. Acá creo yo que la falta de experiencia, de conocimiento sobre la materia, debería de llevar a Nuevas Ideas de rodearse de gente, no aplaudidores del poder, sino que gente que conozca de la materia, conozca de los temas y que al final les den una buena asesoría para que ellos no vayan a cometer este tipo de errores. Sí, ¿cuál es tu apreciación sobre esta comisión que se generó para proponer reformas constitucionales? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, encomendada por el señor vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa? Bueno, en primer lugar... ¿Te genera credibilidad? El doctor Enrique Anaya Barrazo ha sido bien puntual. Yo creo que todos tenemos el derecho de discutir, de analizar si hay que reformar o no la Constitución. O sea, ese es un tema abierto, que no está restringido a ciertos sectores. El punto acá, Sergio, es con qué intención lo está haciendo el Ejecutivo. Eso es lo que diría y cuestionaría. ¿Cuál es la intención de hacer la reforma constitucional? No voy a entrar en el debate si tienen o no facultades para plantear una reforma, porque obviamente no lo tienen. Y ahí podríamos entrar en el debate si una reforma constitucional originada por esta comisión ad hoc, que se le entregue luego a la Asamblea, a la bancada de Nuevas Ideas, y ellos lo aprueban, si eso tendría un vicio de origen y que por lo tanto sea inconstitucional, o sería válido que el Ejecutivo, por medio de esta comisión, analice, haga un estudio, le someta el estudio, el resultado final a la Asamblea y ellos lo tramiten como reforma constitucional y le den el inicio al proceso. Habría que ver si eso es o no inconstitucional. O sea, pero estamos hablando del trámite, pero como digo, el fondo del asunto es para qué la reforma constitucional, qué es lo que quieren hacer. Y ahí es donde entran las dudas, ahí es donde entran las preocupaciones. Si lo que se quiere hacer es generar cambios para concentrar el poder, para cambiar la correlación del poder, para disminuir los controles sobre el poder, entonces ahí hay un problema. Y por ejemplo, se ha hablado y tú lo mencionabas hace un momento, de los magistrados de Sala de lo Constitucional, del cambio de los magistrados. Estos magistrados van a terminar su periodo mucho tiempo después que el presidente termine su periodo. Entonces, ¿qué es lo que por ahí se está manejando y se ha dicho? Bueno, crear un tribunal constitucional. Pues sí, ok, se crea. Pero ¿quiénes serían los que lo conforman? ¿Los actuales magistrados? ¿O se les da como cuando se suprime una plaza, por ejemplo? Se suprime la Sala de lo Constitucional, se crea este Tribunal Constitucional y se llevan magistrados electos por la nueva Asamblea Legislativa, obviamente afines al gobierno. Entonces, ahí habría un problema, sin duda, de constitucionalidad, un problema político de intentar hacer eso. Entonces, creo yo que acá, y obviamente tendríamos que ver el producto final de esa comisión, pero
que ya está generando dudas, está generando ruido. Sí, quiero hacerle una pregunta. Quiero a usted rápidamente, porque esto me llama muchísimo la atención a mí. Yo estoy viendo las redes del canal porque yo no tengo. Y yo quiero, tengo a Eric Bernal, gracias Eric, Romero Orellana, gracias Norma Blanco, Aide Mayora, José Alfaro, pero sin embargo veo este comentario de Aide Mayora y dice, Eduardo Arenero no acepta que su partido ya no está en el poder, lo estoy parafraseando. Eduardo, bueno, las dos preguntas quizás con el respeto que me merece. Aide Mayora, ¿qué elementos tiene usted para valorar que el hombre es arenero? Mándeme por favor el acta donde él se afilió formal o materialmente. Si no lo hace, qué lamentable, voy a mencionarlo más adelante. Y quiero preguntarle a usted, ¿por qué cuando alguien está haciendo un juicio de valor sobre la base de sus conocimientos y que ya no hayan cómo desprestigiar al mensaje, empiezan a atacar al mensajero? Esta pregunta es más que oportuna y yo quiero hacérsela porque, es decir, están viendo si el pañuelo no le pega con la florcita, si la forma de andar, si la forma de chupar jocote. Es decir, siempre están como, déjeme ver, no, es que los lentes no le peguen y por eso él es del FMLN. O sea, ¿por qué siguen insistiendo las personas en lugar de llevarlo a un debate de altura, de profundidad, sobre base de los conocimientos, si es que hay base de conocimientos? Pero ¿por qué quieren siempre? Porque aquí no hemos mencionado, sino que en términos muy objetivos, pero ¿por qué algunos siguen insistiendo? Para empezar, yo no sé si es verdadero o no, pero yo al final de la entrevista le voy a volver a preguntar, Aide, mándeme por favor los elementos para que al hombre poderlo vincular, por favor, con un instituto político. Tu opinión sobre esto, seguro te pasa a menudo. Sí, y no hasta hoy. ¿Pero ¿y qué tiene que ver? O sea, es lo que yo no entiendo de la gente. Porque, por ejemplo, allá en 2012, cuando fue la crisis por la Sala de lo Constitucional, la que tú mencionabas, igual se nos tildaba, yo estaba en otra organización y se nos tildaba que éramos de Arena. Claro, y el FMLN es el que estaba en el poder, el FMLN es el que se quería tomar la Corte Suprema. Y se nos decía que éramos de Arena. Claro, y cuando tú estabas en los gobiernos de Arena, pues entonces te vinculaban que vos, pero siempre te quieren hacer bailar con la más fea. Ahora habría que ver, yo después reviso eso, no sé si esta persona es real o es troll. Yo como no tengo redes, ¿verdad? Y le pasan inventando, pero esta pregunta es más que puntual. Es que yo creo que, Sergio, en el fondo lo que tiene que ver, bueno, primero es una estrategia de comunicación de la gente que está afín al gobierno. Eso, digamos, planteémoslo así, es una estrategia de comunicación. ¿De qué? De potenciar lo que hace el gobierno, de virtuar a los que tienen una voz disidente, una voz crítica. Esa es la estrategia, pues, o sea, querer desacreditar. Si tú ves, por ejemplo, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia ayer atacó a la APES y a su presidenta, por ejemplo. El día anterior, unos días anterior, nos atacó como organizaciones. Entonces, hay una estrategia de desacreditar las opiniones que no están aplaudiéndole al gobierno. Pero los temas que estamos abordando, se ha señalado los hierros a esta asamblea saliente. Es decir, ya vamos a hablar de las plazas fantasma. No se está hablando de ningún órgano puntualmente, pero aún así hay personas que están desacreditando. ¿Por qué, Eduardo? Lo que pasa es que hay una estrategia de crear una sola voz, una sola narrativa, y siempre está el tema de amigos enemigos. O sea, es una lógica maniquea que está llevando adelante la gente del gobierno, o sea, la gente vinculada al gobierno. Es decir, amigos enemigos. Esa es, digamos, la visión que hay. Y en esa medida, cualquier voz que sea disidente de donde venga va a ser atacada de esta manera, Sergio. Entonces, en esa medida, te digo, no me extraña que se diga este tipo de cosas, que se plantee que uno está vinculado a un partido político sin mayor fundamento, pues sin mayor prueba, sino que simplemente una voz disidente en automático se le coloca o se le califica que está a favor de o es parte de. Pero como te digo, andar en esto, uno sabe que le van a decir cualquier tipo de cosas, uno sabe que le van a cuestionar cualquier opinión. Entonces,
no es nuevo, Sergio. Ok, aguántenme un ratito, señores, porque me voy a ir a una pausa, pero tengo muy buenos comentarios y recomendaciones para todos ustedes. Por ti existe la cuenta más poderosa del mercado. Traslada tus ahorros a Elite Credomatic. Gana hasta el 3% de interés y disponibilidad inmediata de fondos para cualquier imprevisto. Solicita tu cuenta en línea ya en precisamente la cuenta www.bacredomatic.com. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Eduardo Escobar, director Acción Ciudadana. Muchas expectativas ante la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu opinión sobre este proceso, el cual se ha dado también de concejales del Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Cómo podrías valorar hoy por hoy cómo se han dado las cosas? Bueno, ya estamos en la parte final. Y digo, ya estamos como país, ¿verdad? En la parte final del proceso previo a lo que va a suceder en la Asamblea Legislativa. El Consejo Nacional está, en este caso, resolviendo algunos recursos que se han planteado contra la decisión de elaborar este listado. Y una vez resuelto eso, pues va a la Asamblea Legislativa para que la nueva legislatura elija a los 5 magistrados propietarios y los 5 suplentes. Sobre el proceso, Sergio, creo que hay algunos puntos que hay que destacar y otros que hay que señalar y que corregir. En este caso, pues la elección de los abogados tuvo algunos aspectos que nosotros siempre hemos señalado y que hay que mejorar. Las asociaciones no realizaron en general un proceso de depuración, de selección de los perfiles de las personas que se iban a postular. O sea, es decir, no se realizó un filtro ahí en cuanto a qué candidatos se le iban a presentar al gremio de abogados. Entonces tenemos ahí un resultado a partir de la votación popular, pero que no significa o no garantiza que estas personas electas son los mejores abogados o abogadas para ocupar
el cargo de magistrado. Entonces ahí hay un tema con esto de la elección de FEDAES. Y con el CNJ, pues hemos visto en general un proceso más abierto, más transparente, que por ejemplo Acción Ciudadana y otras organizaciones hemos estado observando el proceso, pero que también tiene algunos puntos de mejora. El tema de las entrevistas consideramos que se puede mejorar, que si bien se avanzó en este tema, pero todavía no entran a profundizar en todos los entrevistados sobre su perfil, o sea, no logra dar una muestra más cercana a lo que es profesionalmente y personalmente la persona entrevistada. Entonces ahí hay un tema de mejora, y la última etapa que se dio la semana pasada, que fue la deliberación que hicieron los concejales para elegir a sus 15 candidatos. Entonces ahí fue muy débil esa deliberación. Entonces, ¿no fue transmitida? Fue transmitida, ¿Cuál fue la debilidad? Pública. El tema fue mínimo la fundamentación de por qué se apoyaba un candidato. Fue mínima, pero podemos decir hubo alguna razón, se expresó alguna razón de por qué se apoyaba y se le daba el voto a esta o a este candidato. Se dijo, pero fue mínimo. Pero en el caso de los que no se apoyaron, no se dieron las razones de por qué se consideró que esta persona, este candidato o candidata, no llenaba el perfil. Solo guardaron silencio los concejales. Entonces, ahí, entran algunas dudas y algunos señalamientos, porque habían personas que tenían una mejor ponderación por el baremo que usó el CNJ, que por qué, siendo de las mejores notas, no obtuvieron el apoyo, ¿ya? Nosotros estamos claros que no porque se tenga una nota mayor significa necesariamente que se va a elegir, porque el baremo solo es una herramienta que da, una información, da un dato que puede ser útil para la elección, pero no creemos de que los que salieron con mayor puntaje necesariamente deben ser electos. Pero el punto es, si hay una persona que tenía un puntaje alto, entonces se tendría que haber explicado por qué no se le apoyó para la elección. Entonces ese es otro de los puntos que nosotros señalamos que fue de las debilidades del proceso del CNJ, que se puede mejorar sin duda. Ahora, en el listado que probablemente se mande a la Asamblea Legislativa, creo que van a haber personas con un buen perfil, con una buena capacidad, o que al menos su currículum y su trayectoria nos muestran una buena capacidad para ser magistrado, pero también vamos a tener otras personas que no muestran ese perfil. Entonces, y vuelvo al punto, ahí va a ser responsabilidad de Nuevas Ideas de hacer una buena elección, no cometiendo los vicios del pasado. Y aunque a algunas personas les moleste, por lo que tú planteabas hace un momento, les moleste que se les diga, pero sí, no puede venir Nuevas Ideas a cometer el mismo error de elegir gente que no es capacitada, que no es independiente, que está vinculada al partido o al gobierno, y ponerlos como magistrados. Eso es lo que no debe de pasar, porque eso es lo que se cuestionó que siempre pasaba, que siempre se hacía la elección de esta manera. Sí, Eduardo, tengo una pregunta acá de Carlos Ayala que me parece muy importante, y yo ya la he articulado cuando nos han acompañado candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y me dice Carlos Ayala, le agradezco, Carlos, todas las instituciones se politizan a conveniencia del partido político de turno, pero el peor pecado, y a esto quiero llegar, es que los abogados en el libre ejercicio no cuentan con un verdadero y apolítico colegio de abogados de la libre ejercicio, y por ello no existe un contrapeso a los abusos del gobierno. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia sea juez y parte en los procesos administrativos con la profesión de abogacía? Eso debe estar separado. Listo. ¿Qué es lo que yo recojo de la esencia de este comentario de Carlos Ayala, que es muy valioso? Tú ves asociaciones de abogados que solamente surgen como la Ciguanaba, el Cipitío y la Carreta Chillona únicamente cuando viene la elección.
pero y proponen y se acabó la flor. Y es decir, y proponen a personas que el día de mañana quieren coquetearles con ellos porque han llegado a las mieles del placer. No presentan una mesa de estas donde hacen una conferencia de prensa para llamar. Es decir, se pierden en 3 años, Eduardo. Están viendo los yerros que cometieron. Por ejemplo, en su momento yo cuestioné a la asociación cuando yo cuestioné al fiscal Luis Martínez, pero la asociación que lo propuso jamás lo cuestionó. Y entonces, ¿por qué no le pedís cuentas? No, porque vos querés ser amigo de los jueces que te van a resolver, del fiscal, querés ser chero de los magistrados, no te querés meter en problemas. Hay magistrados o candidatos que hacían fiestas en Hacienda. ¿Quién paga esas fiestas? ¿Quién paga las candidaturas como que son alcaldes y diputados? ¿Quién está detrás de esto impulsándose? Entonces las asociaciones de abogados, y hay que decirlo, me parece muy bueno porque yo ya lo he dicho, soy abogado, sin embargo, ¿dónde están? Luego ya solamente se quedan haciendo capacitaciones, ya después de eso nada más se quedan haciendo nada más ciertos seminarios. ¿Por qué, Eduardo? ¿A dónde están? Es que ahí creo que hay mucho que trabajar en el tema de la elección de magistrados. Y comenzando por el hecho de que las asociaciones, obviamente con tal de políticamente obtener beneficios, permiten que personas que obviamente no tienen las credenciales necesarias se postulen, o sea, sirven de vehículo, que ahora digo, no sé si habrá alguna asociación que ya está en negociaciones con la bancada de Nuevas Ideas, ofreciendo lealtades, porque ese es el punto, y eso es lo que ha pasado siempre. O sea, la elección de magistrados, de fiscal, de magistrados de Corte de Cuentas de la República, siempre se ha dado bajo el esquema de clientelismo, el esquema de lealtad, el esquema de tener el control y saber que no me vas a afectar, la cuota partidaria. Esa ha sido, digamos, la dinámica de la elección de magistrados, ya que estamos hablando de esto. Y por eso hago yo el señalamiento. Si Nuevas Ideas se vendió como un cambio en la forma de hacer política, y eso está diciendo Ernesto Castro, van a refundar la Asamblea. Pero refundar la Asamblea no solo es, y por eso te mencionaba hace un momento, Sergio, no solo es el tema del cambiar administrativamente la Asamblea. Eso no es refundar la Asamblea Legislativa, es cambiar la forma en que se toman las decisiones. Entonces, ¿cómo va a ser la decisión que va a tomar Nuevas Ideas? ¿Va a negociar con las asociaciones de abogados lealtades, por ejemplo? ¿Con los candidatos va a negociar lealtades para que tengan control de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia? Porque aquí, ojo, estos nuevos 5 magistrados o magistradas pueden, al final, y de hecho así va a ser, va a cambiar la correlación dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, se va a tener la capacidad de bloquear, con el acuerdo de un par de magistrados más, bloquear, por ejemplo, cualquier proceso en el tema de probidad que pueda involucrar a funcionarios de actual gobierno, por ejemplo, o personas vinculadas, satélites del gobierno, ya sea de partidos, etcétera. Entonces, acá, digo, hay un tema de que la elección puede al final significar bloquear este tipo de procesos. Es decir, en pocas palabras, para las personas que tal vez no están muy enteradas de esto, Corte Suprema de Justicia, los magistrados deciden si un funcionario se enriqueció y no lo pudo justificar. Y obviamente se enriqueció porque utilizó dinero público, porque utilizó su cargo para beneficiarse y por emitir facturas por emitir permisos, cobraba fuera de lo que establece la ley. Entonces se enriqueció esta persona por el cargo público de manera injustificada. Entonces la Corte Suprema de Justicia, el poder que tiene es de decir, no, mire, aquí hay indicios que este funcionario abusó de su cargo, se enriqueció ilícitamente, que vaya a un juicio. Entonces, los nuevos magistrados pueden llegar a que eso funcione o al contrario, inutilizarlo, paralizarlo, ¿ya? Entonces ahí es donde lo que se decía en el comentario del amigo.
políticamente, ¿qué es lo que le va a convenir a gente del gobierno y Nuevas Ideas? Tener magistrados que no van a mover temas de probidad, por ejemplo. Y entonces ahí es donde se vuelve, de nuevo, importante que la ciudadanía tenga claro que el cambio real en la Asamblea Legislativa no va a venir porque se le quite el salario a los diputados, sino que el cambio real va a venir por cómo toman las decisiones. Y si en este caso van a elegir magistrados afines al gobierno, entonces ahí ya olvidémonos de que la Corte Suprema de Justicia va a tener un funcionamiento como debe de tenerlo, en este caso, como planteaba, con el tema de probidad. Eso la Corte Suprema no lo va a ver. Entonces vamos a tener funcionarios que se enriquecieron ilícitamente, como lo hemos tenido antes, solo que ahora del actual gobierno, políticos actuales, que no van a enfrentar la justicia. Y entonces pregunto, ciudadanía, ¿ustedes quieren eso? ¿Ustedes quieren funcionarios del actual gobierno o vinculados al partido en el gobierno que no enfrentan la justicia? Yo creería que no, porque por eso pidieron el cambio. Entonces hay que ponerle atención a este proceso. Ok, vamos con el tema económico. La Asociación Salvadoreña de Industriales ha presentado propuesta para crecimiento de una nueva asamblea. Póngamelo por favor, compártamelo porque es importante, por favor. La Asociación Salvadoreña de Industriales presentará ante la nueva Asamblea Legislativa un informe con 6 ejes considerados fundamentales para el crecimiento del sector, bajo el marco de la reactivación pospandemia. El director ejecutivo de la ASI, Jorge Arreaza, explicó que ese instrumento será enviado al gobierno central por medio del Ministerio de Economía. Arreaza indicó que como asociación propondrán la celeridad sobre la aprobación de proyectos que hay en la agenda de la actual legislatura. En el informe trimestral del desempeño económico de la ASI se establece la recuperación económica a nivel nacional del 4.2%. Sin embargo, no se puede afirmar un crecimiento debido a que las cifras no sobrepasan la caída que tuvo la economía por el COVID-19. Por otra parte, el sector industrial destacó que en el año 2021 aumentaron en un 10.8% las exportaciones, logrando un ascenso de $1.542 millones obtenidos en marzo, sobrepasando la cifra con más de $15 millones en relación al 2020. Informó para Noticiero 1, Alison Cibrián. Listo. Con esta nota, las expectativas de crecimiento, Eduardo, son muy grandes. La ASI ha presentado un pliego articulado, un pliego de estrategias económicas para el despunte y crecimiento sostenible de nuestro país. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que ahí el sector privado puede jugar un rol importante en cuanto a que el gobierno clarifique o tome un plan de desarrollo nacional, porque en la campaña y cuando inició el gobierno no se supo de una estrategia económica, más allá del tema de Surcity y todo esto, pero digo, una estrategia de reactivación económica no se conoció, al menos yo no la conocí. Y luego vino la pandemia, que acá, sin duda, si cualquier tipo de acción del gobierno estuvo enfocada en tema de atender la pandemia. Entonces, el sector privado sin duda va a jugar un rol importante de cara a reactivar la economía del país. Pero acá donde vamos a entrar a un punto. ¿Cuál va a ser la acogida que va a tener esta propuesta en el gobierno? Porque recordemos que se rompieron relaciones con la NEP. No hay, digamos, que es un sector representativo, que es una gremial representativa de los empresariados, y no hay una buena relación. No sé las otras gremiales si tienen una relación mejor con el gobierno, que al menos públicamente nunca se ha visto un choque más allá que con la NEP. Pero digo, vamos a ver cómo lo recibe el gobierno y qué posicionamiento tiene la nueva Asamblea Legislativa, porque mucha de esta estrategia económica para reactivar, si bien es un tema de política pública, es una decisión del Ejecutivo, pero mucho de esto va a necesitar aprobar leyes o reformar leyes. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica de la nueva Asamblea Legislativa? Y eso es lo que está también por verse, porque no sabemos cuál es la propuesta de la bancada de Nuevas Ideas referente al tema económico.
no hay en este caso mucho de dónde discutir. Que aparte no es mi tema el económico, pero digo, el punto es la acogida y la relación que establezca el Ejecutivo con esta propuesta que se mencionaba y lo que va a hacer la Asamblea Legislativa entrante, pues porque, como digo, mucho va a pasar también por aprobar o reformar leyes. Listo. Voy con otro tema y es precisamente sobre el tema económico del cual queremos hablar y que el país está muy expectante sobre lo que ha de venir. Voy con los periódicos, me pone por favor en la madera, ya se los voy a presentar. Eduardo, las expectativas en torno a varios temas. Reducción del FODES, ¿cómo esto puede impactar negativamente en los municipios? Bueno, eso... O positivamente en nuestro país. Esto del FODES sin duda tiene varias aristas. Uno, el tema fiscal, sin duda. Este es un movimiento del gobierno para, tener menos problemas de caja, porque ya no se haría el traslado de estos fondos, sino que sería bajo ese mecanismo de que el gobierno aprobaría según lo que dijeron. Ese es, digamos, un tema. El otro es, sin duda, el control político sobre la actividad de los municipios. Ese es otro de los aspectos que involucra el cambio del FODES. Obviamente, esto no quiere decir que no hay que revisar cómo se ha estado utilizando el FODES, si se ha utilizado bien, si es necesario hacer algunas reformas, pero digo, este movimiento es obviamente más político, más financiero, más fiscal que otra cosa, Sergio. Listo, me desplazo al estudio 2, acá Canal 30 Tele 1, para compartir lo que nos traen los rotativos esta mañana. Arranco con el diario Colatino. Preocupa la enorme concentración de poder que tendría el gobierno, lo ha dicho la UCA. Sigamos con más, por favor, con el siguiente. Por favor, producción. La prensa gráfica. Opacidad en cifras de vacunación. Estadísticas no revelan datos como la edad o procedencia de personas vacunadas. Universidad de Oxford reporta discrepancias con las cifras que se manejan oficialmente en nuestro país. Oxford, Inglaterra. Del río solo del cadáver es que hemos visto nosotros un aumento de homicidios en el país, según están reportando en determinado momento. Acá ya era hora, señores, como les comentaba en el día de ayer en Gol TV, Canal 30 Tele 1, el presidente de la FEDFUT, Hugo Carrillo, manifestó en conferencia de prensa el día de ayer que se ha llegado a un arreglo para que el azteca, el mexicano Carlos de los Cobos, ya no continúe al frente como timonel de la selecta Cuscatleca. Y es que las cifras de los partidos, como podemos ver en perspectiva, no le favorecen al mexicano. Ahí lo pueden ustedes destacar precisamente sobre los resultados obtenidos y por supuesto también derrotas aparatosas como con la selección del representativo de las Barras y las Estrellas con los Estados Unidos, Carlos de los Cobos en determinado momento, cuando precisamente jugó con una selección no solamente que era la B, sino que era la C, y le encajó la peor derrota de toda la historia del balompié cuscatleco. Sigamos con la otra, por favor, rápidamente. ¿Qué nos traen los rotativos? Diario El Mundo. El Salvador lidera la vacunación de primera dosis en Centroamérica. Dicha cifra de personas que ya recibieron la primera dosis de vacunas contra el COVID-19 ya supera los 600 millones. El país, 600 mil. El país lidera en Centroamérica, está un poco borrosa la imagen, tal vez me pueden ayudar para poderla definir a mayor cabalidad. Gracias. En Centroamérica el porcentaje de población que ha recibido la primera dosis, pero aún no está la segunda dosis. Carlos de los Cobos queda fuera de la selecta, un poquito de lo que le estábamos
conversando en la actualidad sin comisión preparatoria para instalar la nueva Asamblea Legislativa. Es otro de los temas. A una semana de toma de posesión de estos, comisiones legislativas archivan expedientes antiguos en los últimos días de la legislatura. Sigamos con más, por favor. El siguiente rotativo, hoy jueves 22. Corte de Cuentas auditará la gestión de la Asamblea saliente, diario de hoy. El presidente legislativo, Mario Ponce, explicó que estudiarán su gestión y la de Norman Quijano, quien dirigió el Congreso la primera parte de la actual legislatura, porque hubo, ustedes recordarán, un entendimiento, un protocolo de entendimiento. Acá, la selecta, adiós de los Cobos, y asumirá Hugo Pérez, el salvadoreño radicado en los Estados Unidos y que por supuesto fue parte también Hugo Pérez de la selección de los Estados Unidos como jugador. Últimamente estaba con las fuerzas básicas, las inferiores de la FedFoot, el salvadoreño que ha tenido una destacada participación en el balompié del representativo Las Barras y las Estrellas. Por otro lado, lo más importante además de eso son precisamente las alianzas de las Américas. Critica que Biden no le ha cumplido todavía a los migrantes. Sigamos con más. ¿Qué nos trae el siguiente rotativo? Vamos con el diario El Salvador. Carlos de los Cobos abandona la selecta. En su titular, hospitales están al máximo de su capacidad, mientras los contagios van en aumento. Guatemala en alerta roja por COVID-19. Gobierno dona 10,000 dosis de anestésico a Costa Rica para pacientes del COVID. Choque y 26 infracciones es lo que destaca en esta edición Diario El Salvador. Esto es lo que tenemos. Eduardo Escobar, voy contigo al otro lado del set para poderme incorporar rápidamente, y es que en determinado momento el tema de despegue económico es muy importante. Vamos a una pausa publicitaria, aguánteme un ratito. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Eduardo, hay un tema que se nos va quedando y yo te lo quiero plantear, porque luego los resultados lapidarios del 28 de febrero, donde el pueblo fue contundente y dio una resolución de este Tribunal del Pueblo, como yo le llamo, pero en aquel entonces hasta la fecha estamos ya a 2 meses prácticamente. 2 meses donde los partidos políticos no se reforman, no se renuevan. Los partidos llamados hoy por hoy de la minoría de la oposición, como doctrinariamente se le denominan. El tema es que ante los resultados, los partidos políticos todos dijeron que iban a hacer un autoexamen, que iban a convocar a las bases, es decir, palabritas románticas, donde nosotros las escuchamos y al final así quedamos en qué, en nada, porque es paja, no pasa absolutamente nada. En cualquier país civilizado en el mundo, inmediatamente, como me dice Carlos Corpeño acá en este comentario, Sergio, en cualquier país civilizado en el mundo, inmediatamente se deponen los cargos. Tú acabas de leer donde Carlos de los Cobos no le dan los resultados, va para afuera. Pero en cualquier país como Angela Merkel en Alemania, no ganaron escaños suficientes su partido político y dijeron inmediatamente, señores, yo ya no voy a una reelección. ¿Por qué aquí se le da tantas vueltas al asunto? ¿Por qué los partidos políticos vienen en una caída libre? No abren el paracaídas, no se dan cuenta, hablan de renovación y para efectos prácticos vienen los mismos. Yo creo, Sergio, que tiene que ver un tema de cultura política, es decir, de cómo
la gente dentro de los partidos ve el tema del hacer político, o sea, digamos, cómo ven la política, cómo ven a los partidos, cómo los interpretan, cómo los entienden. Y en esa medida, sin duda hay una concepción de que el partido es patrimonio de un grupo de personas y que por lo tanto no cabe el hecho de permitir que otros lideren ese esfuerzo. Lo que pasa, Eduardo, es que si creen o siguen creyendo, no solamente los que se van, sino que los que vienen, que el partido político es patrimonio dentro de la masa patrimonial de ellos, también ellos pueden seguir pensando, pensaron o van a pensar que el país también es patrimonio de ellos. Sí, sí. Que su hacienda. Claro. Digamos, no estoy emitiendo un juicio de valor sobre si eso es positivo o negativo, o sea, no quiero decir eso, sino que es tratando de interpretar por qué se cierran los partidos y no se da lo que tú decías, hacerse a un lado, convocar elecciones para elegir a una nueva dirección partidaria que le dé otro rumbo, otra visión a los partidos. O sea, yo creo que es más un tema de cultura política, el tema de, y aquí hablemos de autoritarismo, pues, o sea, el que yo tengo el control, yo tengo el poder y no lo voy a dejar a un lado. No permito otras voces, no permito otras ideas y yo mantengo el control. Esa puede ser una explicación. La otra también puede ser el hecho de que al final, o sea, no hay quien haga las cosas dentro de los partidos. Porque los partidos políticos en general no tienen estos procesos formativos de sus cuadros, de sus bases, y no hay, por decirlo de esta manera, una carrera política dentro del partido. Es decir, ir escalando posiciones dentro del partido con una lógica de proceso. Entonces, al no haber esto, sin duda se encuentra el tema de que no hay relevos, no hay cambios de los partidos. Pero más allá de esto, el punto acá, Sergio, es cómo reenfocar a los partidos políticos en la forma en que hacen política para de nuevo lograr hacer esa conexión con el electorado. Y acá, algo que yo creo que te había comentado, Sergio, una vez, hay un problema en este momento desde la óptica del pluralismo político. ¿Y a qué me refiero con esto? Y no sé si estarán a tiempo los partidos de hacer este cambio y enfrentar la elección 2024. En 2024 hay elección de presidente de la República, de asamblea legislativa, de consejos municipales. Hay esa elección. Todo esto se juega. De seguro van a haber reformas constitucionales que ya fueron aprobadas por la legislatura que entra y en 2024 deben de ser ratificadas. Probablemente hayan muchas reformas que vayan en el sentido de acumular poder, lo que mencionábamos en unos bloques anteriores, y que no van a ser positivas para el sistema democrático. Entonces, ¿cuál es la única forma de detener democráticamente esas reformas? Es por la vía de la elección, no dándole a nuevas ideas los 56 votos ni a los partidos que puedan ser afines el número de diputados para que ellos puedan ratificar la reforma. Si no se hace eso, entonces se va a aprobar la reforma y aquí podés cambiar el sistema. Ok, pero ¿cuál es el punto acá? ¿Qué es la preocupación? Tenés en este momento un sistema de partidos, Sergio, debilitado, sin poder, sin credibilidad, sin apoyo ciudadano, sin recursos, sin liderazgos. Entonces, si tú ves ese panorama, ¿qué partido político, qué opción política, qué liderazgos políticos van a enfrentarse a nuevas ideas en la elección 2024? No se ve ahorita. Entonces, tú tenés partidos políticos, como digo, sin credibilidad ante la ciudadanía, sin el apoyo de la ciudadanía, sin dinero, porque los datos que estamos recopilando del financiamiento de los partidos muestran una caída estrepitosa de los ingresos de los partidos. Entonces, ¿quién va a competir? ¿Quién va a ser opción real de poder para la elección 2024? No lo hay. Entonces, si no lo hay,
preparémonos que, por ejemplo, las reformas constitucionales que se puedan aprobar en esta legislatura entrante van a ser ratificados en la otra. Y si estas reformas son en contra del pluralismo, la democracia, vamos a tener un problema. Listo. Eduardo, ya no hay tiempo para más. Debo de agradecerte el tiempo destinado al pueblo salvadoreño, el que hayas tenido a bien acompañarnos y analizar precisamente estos temas de coyuntura, de actualidad. Muchísimas gracias, le agradezco. No, gracias a ti, Sergio, y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, El Salvador. Llegamos al final de esta entrevista. Siempre, como todas las mañanas, me retiro con este mensaje en el cual precisamente lo extraemos de la palabra de Dios para todos ustedes, y nuestro objetivo no solamente es vestir el programa, engalanar el programa, el que usted pueda pensar que este es su servidor, Dios lo ha puesto para que todos nosotros seamos símbolo y fuente de bendición en esta tribuna de entrevista. No, es para que usted precisamente su espíritu se mueva y que vaya a leer la palabra de Dios. No solamente que usted esta cita bíblica la pueda disfrutar, sino que para que usted vaya a escudriñar la palabra de Dios, que eso es importantísimo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Temprano yo te buscaré, dice la palabra de Dios, y temprano es ahorita que nos estamos levantando, cuando abrimos nuestros ojos y le damos gracias a Dios, porque a Él le ha placido que una vez más nosotros podamos ver su rostro, su manifestación, su voluntad, su gracia, su favor, en que podamos ver a nuestros familiares, el que podamos salir a trabajar y que no se haya muerto en la noche usted, y que su corazón no se haya detenido de palpitar, y que sus pulmones no se hayan limitado precisamente a respirar, o que su corazón bombee sangre, etcétera. De eso estamos hablando. Temprano yo te buscaré. No solamente son palabras románticas, vaya a buscarlo y va a ver el rostro de Dios cara a cara. Yo lo he visto y le puedo decir que es más real que esta mesa donde yo estoy hoy por hoy presentándole a ustedes esta entrevista. Aquí las cosas se hacen como Dios dice, no importa las circunstancias que usted esté pasando. Siempre la última palabra la va a tener Dios. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.